Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo van? Listo, gracias. ¿Ya han visto sus notas o todavía? Ya están calificados, ¿ah? Ya califiqué su segunda evaluación, su segundo caso teórico, ya está calificado, ya está colgado también en la intranet. Así es que, por favor, vean su nota, verifiquen, pues, obviamente, cómo van y si tienen alguna consulta, algún reclamo, no hay problema. Ya, muchachos, por si acaso, ya sus notas están ya cargadas en el sistema. Pero como siempre, también hay posibilidad de cambiar, así que no se preocupen. Así es que, bueno, vamos en este caso a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Y una vez que compartimos pantalla, listo. Ok. Bien. Como ustedes saben, estamos en la semana 13, ¿no? Estamos ya casi, digamos, finalizando el ciclo. Nos falta solamente 2 clases más. Bueno, creo que todavía no. Este curso tiene examen final. Así es que todavía nos faltan 3 clases, ¿no? Porque faltarían pues la semana 14, 15, ¿no? O sea, la 13. Faltan 2 clases más, 14, 15, porque la 16 ya es su examen final. Entonces faltan 2 clases más aparte de esta, ¿no? Con la que hoy día vamos a, en este caso, tener. Así que muchachos, bueno, máxima atención. Estamos casi ya en las finales, hay que ponerle el mayor empeño, las mayores ganas. Como ustedes saben, casi ya estamos terminando. Entonces, pues es muy fundamental que a estas alturas del partido ya estemos pues bien compenetrados, ¿no? Con el curso, y ya básicamente dando los toques finales para que todo quede ok. Entonces, muchachos, hoy día vamos a hablar de un tema también muy importante, la gestión de continuidad de servicio. Ya, así se llama este tema. Gestión de continuidad de servicio. Y esa palabrita, ¿no? Continuidad de servicio, ¿de qué trata? Bueno, básicamente trata de que, por ejemplo, el servicio que nosotros podemos tener o el servicio que nosotros podemos brindar podría, pues, obviamente, interrumpirse. Interrumpirse por diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, una razón podría ser un desastre natural, digámoslo así, un terremoto, podría un huaico, ¿no? Ahora que está, pues, obviamente tan de moda las lluvias, ¿no? O de repente o un siniestro. Entonces podría ser eso digamos, una razón por la cual nuestro servicio podría colapsar, ¿de acuerdo? O sea, es una, digamos, situación probable. Así es que tenemos que estar nosotros preparados para lo que venga. Y cuando digo yo preparados para lo que venga, me refiero pues a que tenemos que tener nuestro plan de contingencia, ¿de acuerdo? O sea, no podemos suponer de que nunca va a pasar nada, porque cuando pase, luego viene el problema, ¿no? Porque cuando pase y no nos hemos preparado, no tenemos ninguna, digamos, alternativa, entonces obviamente pues nos va a perjudicar ello, ¿no? La empresa puede colapsar incluso, ¿ah? Dependiendo del grado y la magnitud del impacto, ¿no? Del desastre. Así es que es muy importante que tengamos nuestro plan de contingencia, ¿no? O sea, la gestión de continuidad de servicio, o sea, de eso se trata. Como pueden ver, la idea es evaluar, ¿no? Evaluar los niveles de riesgo. Entonces veamos lo siguiente. Vean ustedes, acá obviamente un trabajador pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría con los servicios de TI si ocurre un terremoto? ¿Qué acciones debo tomar y por qué? Entonces, acá lo importante es darnos cuenta de que hay servicios en la empresa que son fundamentales. Hay servicios en la empresa que no pueden parar, porque obviamente si pararan, la empresa se perjudicaría. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es la labor del especialista en TI? La labor del especialista en TI es el de poder determinar qué servicios son los críticos, ¿de acuerdo? ¿Qué servicios son los, digamos, elementales? Los servicios que tengo que tener cuidado, con los cuales debo protegerlos, debo tener mi plan B, ¿no? De contingencia. Porque no todos, repito, los servicios son importantes, ¿de acuerdo? O sea, justamente esa es la labor del especialista, en este caso, o el departamento de TI, de poder evaluar digamos, los activos de la empresa y detectar los activos críticos de la empresa.
¿me entiendes? O sea, de eso se trata. No es simplemente proteger todo, ¿me entienden? No es así. Igual, lo mismo sucede en seguridad. Si queremos darle una seguridad a una red, por ejemplo, no es poner seguridad en todos los, digamos, activos de la red, es evaluar las características de los activos, darnos cuenta de la importancia de cada activo, ver, por ejemplo, el grado de impacto que puede tener este activo si no existiera. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que hay que ir evaluando, dándonos cuenta, conociendo la empresa, ¿no? Y en el caso de la red, conociendo la red. Por eso yo les digo, una de las labores fundamentales de los, digamos, especialistas y responsables del departamento de TI, una de las funciones fundamentales es conocer lo que tienes. Si yo no conozco lo que tengo, entonces, ¿cómo puedo controlar? ¿Cómo puedo gestionar? ¿Cómo puedo generar mi gestión de cambios, mi gestión, por ejemplo, de configuración, mi gestión de repente por decirles, ahora que estamos viendo, de disponibilidad, de versionado? O sea, ¿cómo puedo gestionar todo lo que hemos aprendido si no conozco mi empresa? No podría hacer nada, ¿me entiende? Porque como yo les digo, una empresa es muy diferente a otra. Cada empresa tiene sus requerimientos, cada empresa tiene sus realidades. Entonces, cuando hablamos de la gestión, en este caso de continuar el servicio, primero tenemos que conocer los servicios que brindamos, los servicios que brinda mi empresa, y luego evaluar, ¿no? Evaluar estos servicios, por ejemplo, hasta qué punto estos servicios obviamente impactan en mi empresa y darme cuenta, pues, cuáles sí, cuáles no. ¿Para qué? Para empezar a seleccionar y empezar a preparar mi gestión de continuidad. ¿Me entiendes? Entonces, no todo es lo mismo, no todo es igual. Y por eso cuando a ustedes se les proponen un examen o un caso determinado, se les habla de repente que el Ministerio de Agricultura o de repente el Ministerio de Defensa o de repente les hablan de la empresa, por ejemplo, agropecuaria, una empresa minera. Entonces, ¿por qué les dicen esto? Porque cada empresa tiene su rubro, cada empresa tiene sus servicios, ¿me entienden? Cada empresa tiene sus, digamos, formas, no todos son iguales. Entonces, ¿con qué finalidad se les propone estos casos? Con la finalidad de que ustedes se enfoquen a ese rubro y piensen toda la gestión que están aprendiendo, en este caso la gestión de continuidad que vamos a ver ahora, enfocado a ese rubro, ¿me entienden? O sea, eso es lo que quiero que se vayan enfocando. O sea, es como que tú ahorita aprendes el curso de TI, ok, lo sabes, pero cuando llegas a una empresa, entonces esa empresa se dedica a algo, esa empresa produce algo, o vende algo, o comercializa algo. Entonces, ese es el, digámoslo así, el activo ¿no? de esta empresa, o uno pues de los objetivos de la empresa. Entonces, hay que ir reconociendo lo importante de esa empresa y empezar a gestionar, ¿me entienden? En base a toda la teoría que ya tiene. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que enfocarnos en esa parte, desde ese punto de vista. Buenas noches, ¿cómo estás, Joseph? ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que pensar en ello. No es este curso, no es pues como una teoría, ya y la cuelgo, ¿no? Y aprovecha. Es llevarlo a la práctica, en base obviamente a una gestión. Ya dicho, gestión son toma de decisiones. Gestionar es decidir, oye, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro, vamos a implementar esto, vamos a configurar lo otro. O sea, eso es gestión, ¿me entienden? Claro, para gestionar hay que pedir permiso, para gestionar hay que llegar a acuerdos, para gestionar hay que informar, ¿no? Y esperar aprobaciones probablemente, pero se empieza pues obviamente se empieza por un análisis, se empieza por una necesidad, ¿me entienden? Y esta necesidad pues tienes que detectarla, ¿me entiendes? O sea, tienen que darse cuenta de eso. O sea, no es que te van a decir, sino que tú vas deduciendo, tú te vas dando cuenta, uy, hay mucho problema acá, hay mucha lentitud acá, hay un cuello de botella acá, entonces, ¿qué hago para mejorar esto? Y empiezas ya a planificar tus gestiones. En este caso, vamos a hablar específicamente hoy día de la gestión, en este caso, de continuidad del servicio. Hemos dicho que podría suceder que el servicio podría colapsar si hay un terremoto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la pregunta es, lo primero que hay que pensar es el servicio o los servicios que mi empresa brinda. Primero, eso debo conocer.
Una vez que yo conozca los servicios que mi empresa brinda, empiezo yo a evaluar cada servicio, a darme cuenta cuán importante es cada servicio, ¿me entienden? Respecto al impacto, ¿no? De, por ejemplo, que colapse, al impacto que no se tenga, y ver si estos impactos del servicio cuando colapse no lo tengo, ver cuánto perjudica a mi empresa. ¿Lo perjudica grandemente? ¿Lo perjudica mínimamente? ¿Me entiende? Entonces, de eso se trata, de analizar, ¿me entiende? No es solamente, ¿cómo les diría? Decir, bueno, pues cuando ocurra voy a hacer esto, pero evaluaste el servicio, evaluaste el impacto del servicio, ¿sabes cuán importante es? ¿Sabes cuánto puedes perder si no se da? No, no le vale, no, no. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Me entienden? ¿De qué estamos hablando? Si tú no conoces lo que tienes, ¿cómo puedes controlarlo? ¿Cómo puedes protegerlo? ¿Cómo puedes, digamos, gestionar una continuidad si no lo conoces? O sea, es algo tan básico como eso, ¿me entiendes? Y yo, miren, yo conozco, les comento por experiencia, mucha gente responsable de la red que yo les pregunto, oye, ¿qué ancho de banda tiene este segmento? Ah, mira, no lo he medido, ¿no? O en todo caso me dicen, por ejemplo, bueno, 100 megabits. Claro, 100 megabits es el valor máximo, ¿no? O sea, el ancho de banda, realmente el valor máximo. Pero el rendimiento, o sea, en condiciones normales, el tráfico de este segmento, ¿de cuánto es? ¿Lo has medido? No. Entonces, ¿cómo puedes controlar algo? O sea, ¿cómo puedes decir que, por ejemplo, oye, el tráfico ha subido o ha bajado, si no tienes una referencia? ¿Me entiendes? Entonces, esas son las cosas que hay que ir pensando, dándonos cuenta de que uno no puede dar un tiro al aire, ¿me entienden? Uno puede, o sea, uno hace cosas en base a lo que conoce. O sea, yo debo conocer mi red, debo conocer mi empresa, debo conocerla. Entonces, para eso están, pues, obviamente en la empresa, ¿no? Tienen que evaluar, tienen que medir, tienen que probar, ¿no? Entonces, en el caso de servicio de continuidad, entonces tenemos que, pues, obviamente, ver primero qué servicios hay. Y luego que los tenga estos servicios, empiezo a ver, por ejemplo, a catalogar, a evaluar la importancia de ese servicio. ¿Me entienden? Empiezo a ver, por ejemplo, si no existiera este servicio, ¿qué repercusiones tiene en mi empresa? ¿No? O sea, ¿cuán mi empresa podría colapsar si este servicio no existiera? ¿No? Por ejemplo. O sea, esas son las cosas que hay que ir evaluando. O sea, ese es el trabajo profesional, ¿no? Porque lo otro es simplemente, pues, comprar lo que haya y a ver, pues, ojalá que funcione, ¿no? ¿Me entiendes? Esa es la otra, ¿no? O sobrevalorar costos de repente, ¿me entiendes? O sea, un trabajo profesional es conocer, analizar, medir, probar. O sea, ese es un trabajo profesional. Bien, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Obviamente la gestión de continuidad. Como pueden ver, muchachos, el objetivo obviamente es el de dar soporte a los procesos, el de mantener los procesos. ¿Ven? Este, bueno, es conocido como el BSM, ¿no? Que básicamente pues es la gestión de continuidad de la empresa, del edificio. Y como pueden ver, asegurando pues facilidades técnicas, servicios de tecnologías, incluyendo hardware como computadoras, redes, aplicaciones, ¿no? También pues soporte técnico y hablar pues del service desk, ¿no? O la mesa de servicio. Eh, Como pueden darse cuenta, otro punto importante es ver cómo podemos recuperarnos, ¿no? En este caso, de acuerdo pues a lo que se pueda dar, ¿no? O sea, cómo nos recuperamos del problema, cómo nos recuperamos del desastre, ¿no? Pensar en ello también, ¿no? El plan de recuperación, ¿de acuerdo? Que hay que pues tomarlo en cuenta porque cuando se afecta, en este caso, la empresa, tenemos pues que ver nuestro plan B que entre en acción y este plan B no va a ser eterno, ¿no? Este plan B tiene que tener digámoslo así, de alguna manera, un tiempo de vigencia sobre el cual tenemos que nosotros evaluar, ¿no? Y mantenernos, ¿no? O sea, digamos,
preparados para poder recuperarnos en los plazos requeridos. ¿Me entiendes? O sea, esa es la gestión de continuidad. O sea, pensar de que puede suceder una desgracia, puede suceder un desastre. La pregunta es cómo nos recuperamos, cuál es el plan B, no, ¿qué hacemos primero para mantener el servicio y luego en qué tiempo nos recuperamos? Porque el plan B es un plan de emergencia, o sea, esto, con eso no vamos a seguir siempre. Eso tenemos que pensar que hay un plan B y que ese plan B nos va a ayudar a poder mejorar, ¿no? Mejorar, en este caso, lo que en este caso, no tanto mejorar, sino mantener un servicio funcionando y por ende luego pensar en el plan de recuperación, cómo nos recuperamos, ¿me entiendes? O sea, eso es lo importante. Entonces, si hablamos del ITSM, que es en este caso la gestión de continuidad del servicio de TI, ¿de acuerdo? Este, ¿Responsable de qué es? ¿No? Esta gestión, ¿de qué es responsable? De evaluar, ¿ven? Lo que yo les comento. Evaluar el impacto de la interrupción del servicio. O sea, evaluar el impacto de la interrupción del servicio. ¿Y por qué es importante evaluar? Porque sabemos de que si el servicio no se da, entonces, ¿cuánto perjudica a la empresa? Y es importante tener esto bien, como les diría, mapeado. Porque en base a esto, a esta evaluación, a este impacto que estamos analizando, vamos a decidir qué planes de gestión vamos a llevar a cabo. A quiénes vamos a, digamos, gestionar, a quiénes vamos a, de alguna manera, proteger o en todo caso, tener planes de emergencia y qué impacto de, digamos, otros activos no van a tener un plan de emergencia, porque sabemos que el impacto es menor, es bajo, por lo tanto, eh, no, pues no nos va a perjudicar, ¿de acuerdo? O no nos va a perjudicar tanto. Entonces, pues es muy importante ese análisis. Ojo, es un análisis bien exhaustivo, porque si me equivoco, porque obviamente también me puedo equivocar, ¿no? De repente pienso yo, no, el impacto es bajo, y obviamente pues no tengo ningún plan de emergencia, y sucede pues obviamente el desastre, y luego en pleno desastre me doy cuenta que, oye, el impacto no era bajo, pues, ¿no? No era como yo suponía. ¿Y ahora? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Porque ya las cosas obviamente se están dando, ¿no? Ya no, ya tienes que sobre el camino empezar a actuar. Ya no estamos hablando de un plan, sino estamos hablando de una improvisación, porque ya está sucediendo y no hay forma de probar, de analizar nada, porque hay que actuar, ¿me entienden? Ahora, que actúe bien, mal, bueno, pues ojalá que salga bien, pero ya son situaciones extremas donde ya no estamos analizando ni planificando, estamos simplemente reaccionando. ¿Me entiendes? Estamos improvisando, ¿no? A veces la improvisación sale bien, no digo que no, a veces, pero no siempre, pues, no siempre llueve, ¿me entiendes? Entonces tampoco pensemos de que, pues como improvisé la primera vez y me salió, entonces siempre voy a improvisar, porque así no son las cosas, ¿me entiendes? Es como una vez se dice, no, y aprobé, ¿no? No estudié, ¿no? Pero aprobé, sí, pues aprobaste, ¿no? Te salió, pero toda la vida no te va a salir, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les digo que hay que, pues, analizar y analizar bien. ¿M? Y probar, y siempre, reprobar las cosas para darnos cuenta que están yendo o, digamos, o actúan o se está generando, lo que nosotros pensamos. Otro punto importante, como una vez que uno evalúa el impacto, entonces, ¿qué deduce? Deduce los servicios críticos. ¿Ven? No todo es crítico, no todo es crítico, pero hay que seleccionar, hay que identificar lo crítico. Porque justamente lo crítico es lo que hace que el negocio pueda tambalear, ¿no? Lo crítico hace que obviamente podamos pues de repente colapsar como empresa. Entonces hay que identificar esos servicios críticos, ¿de acuerdo? Que obviamente requieren medidas de prevención adicionales. ¿Por qué? Porque esa medida de prevención probablemente en algunos casos, bueno, digamos, van a usar tiempos, van a de repente gastos porque habrá que comprar insumos, ¿no?
a nivel de hardware, o a nivel de software, programas. Entonces, bueno, primero identificar estos, digamos, servicios críticos y una vez identificados, ya podremos definir, ¿no? Nuestra estrategia de defensa, nuestro plan de prevención, pero primero de identificarlos. Otro punto importante es definir los periodos dentro de los cuales se deben restaurar los servicios. Ya les dije que cuando el servicio se interrumpe por X motivos, usamos el plan B para que el servicio se siga dando, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo posible, ¿no? Que se siga dando el servicio. Ahora bien, estamos usando un plan B, entonces tenemos que darnos cuenta de que se tiene que el servicio restaurar a las condiciones normales. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo me va a llevar restaurar el servicio a las condiciones normales? Pues acá dice que hay que definir los periodos dentro de los cuales se debe restaurar el servicio. O sea, también tenemos que pensar en ello. No pensar pues de que, pues mi plan B y ahí me quedo con mi plan B tranquilo. Porque el plan B, como les comento, es un plan de emergencia, ¿no? Es un plan de contingencia, no es un plan permanente. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en restaurar lo que tenía, ¿no? Para poder seguir normal como siempre, digamos, se estaba dando el servicio. Eso también hay que evaluar. Hay que darnos cuenta de los insumos que necesitamos. Esos insumos de repente son fáciles de encontrar, ¿no? Ya debo tener contactos con mi proveedor para que cuando se necesite, entonces pues mi proveedor me pueda dar estos insumos, ¿no? Y yo pueda tranquilamente poder lograr mi objetivo. O sea, todo coordinado. Por eso se habla pues de un plan, ¿no? Hay que aplicar, ¿no? Se habla de un plan. Entonces, muy importante, ¿no? Muy importante analizar, detectar los servicios críticos, ¿de acuerdo? Planificar los tiempos de demora para, en este caso, restablecer el servicio, ¿no? Porque ante una emergencia, obviamente uso mi plan B, pero necesito restablecer mi servicio en condiciones normales. Entonces, ¿cuánto me voy a demorar en ello? ¿No? También hay que planificarlo, hay que medirlo, hay que tener el tiempo, digámoslo así, bien definido, ¿no? De recuperación. Y bueno, también importante eh, tomar medidas para prevenir, detectar, preparar, mitigar efectos de desastre, ¿no? Entonces, esto pues es ya la parte operativa, ¿no? O sea, ¿qué medidas, una vez que yo tengo definido obviamente mis servicios críticos, entonces yo debo tomar medidas respecto a prevenir, detectar, preparar y mitigar efectos de estos desastres, ¿no? Como les comento, por ejemplo, ustedes saben de que está muy cerca a que llegue el fenómeno del niño global, ¿no? Acá en Perú, ¿no? Las lluvias, se supone que van a haber lluvias fuertes, ¿no? Y sobre todo en provincias, donde los ríos pues van a crecer su caudal, y va a generar, pues, obviamente, todos los destrozos que todos los años pasan. Entonces, nosotros conocemos el problema, conocemos los riesgos y lo que nos queda, ¿qué nos queda? Ahora tomar las medidas para prevenir, ¿de acuerdo? En este caso. La pregunta es, bueno, ¿se están tomando las medidas? En provincias, en los lugares donde se supone que van a haber estos peligros, se están haciendo ya, digamos, de alguna manera medidas correctivas, se están descolmatando de repente los cauces de los ríos, se están de repente las personas que están cercanas a las riberas, se están informando, por ejemplo, para que en caso de un desastre o un amago de desastre puedan pues ponerse a buen recaudo. Y cuando se pongan a buen recaudo, ¿dónde tienen que ir? Se están haciendo simulacros para que las personas estén entrenándose ante una situación y vean cuánto tiempo me demoro en pasar de aquí a allá, ¿no? Y darnos cuenta que este tiempo que me demoro es el suficiente para poder estar a salvo, o de repente no, ¿me entiende? Entonces, tomar medidas, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo del problema, pues, del fenómeno del niño que obviamente, pues, se avecina y que debemos nosotros como, digamos así, haga de cuenta que el pueblo es como una entidad, es como una empresa, que obviamente el servicio, va a colapsar y tenemos que estar preparados, justamente para evitar que este colapso
perjudique, ¿no?, el funcionamiento de lo normal, de lo natural. Entonces hay que definir un plan a utilizar para restaurar el servicio. ¿Ven? Desarrollar, evaluar, mantener un plan de recuperación con detalles suficientes para sobrevivir al desastre y restaurar los servicios a la normalidad tras un periodo definido. Entonces, cuando hablamos de desarrollar y evaluar un plan, ¿no?, de recuperación con detalles suficientes para sobrevivir al desastre. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando hacemos simulacros de un terremoto? ¿Se acuerdan cuando les dice a ustedes, por ejemplo, oye, mira, si hay un terremoto debes tener una mochila preparada con primeros auxilios, con alimentos no perecibles, ¿no?, con tu botella de agua? O sea, ¿por qué te dicen eso? Porque justamente lo que están tratando es ver cómo te puedes mantener, ¿no?, en este caso, en condiciones normales para poder sobrevivir a un desastre, ¿no? Una linterna, porque probablemente podría ser el desastre que venga de noche, ¿no? Y se puede ir la energía eléctrica, ¿no? Hay que tener nuestra linterna de mano en esa mochila, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? De alguna manera, pues estar preparados, ¿no? Y no solamente tener la mochila y estar preparados, sino también probar que estos insumos que tengo funcionan. Por ejemplo, esa linterna que tengo en caso de emergencia, ¿prende? Ah, no le he puesto pilas. Entonces, ¿para qué la tienes si no va a prender? ¿Me entiendes? Verificar pues que todos los insumos que tengo en ese plan funcionan, están activos. Un amago de incendio. Tengo de repente, mi sistema, pues, mi extinguidor. Pero ¿qué pasa si mi extinguidor cuando viene el amago de incendio, no funciona? Se traba. No, por ejemplo, ejecuta la función que debería ejecutar. Está vencido. ¿Me entiendes? ¿De qué me vale tener el extinguidor? De nada. ¿De qué me vale tener la linterna si no prende? De nada. ¿Me entiendes? Entonces, no es solamente desarrollar el plan, ¿no? Y obviamente, pues, ver los detalles suficientes, que de repente están bien los detalles, ¿no? Oye, la linterna, los, digamos, alimentos, no perecibles, obviamente tener de repente agua, o botellas de agua, perfecto. Pero la pregunta es que hay que ver el estado de esos, en este caso, insumos que se tienen. O sea, ¿están operativos? ¿Están en buen estado? No es solamente tenerlos, sino tenerlos en buen estado. Si no, de nada nos vale tenerlos. Eso también sería una mala gestión, por ejemplo, de la continuidad, una mala gestión. Porque la gestión no es simplemente, acá está. No, si no funciona eso, ¿me entiende? O sea, importante, porque de eso depende, nos puede salvar la vida. Eso no es broma, claro. Uno de repente ahorita no lo ha vivido, ¿no? No lo ha vivido, pero por eso no lo toma en serio. Porque cree que eso está lejano, ¿no? Oye, que un terremoto pase y de que esté yo en situaciones de riesgo es poco probable, ¿no? O sea, yo tengo mi casa está bien construida, tengo ambientes amplios, no creo que pase. Y si pasa, no en tu casa, de repente en la calle, ¿no? Te pasa de repente en un lugar, en un ascensor, ¿no? Entonces, pues, no crean ustedes que siempre van a estar en su casa. Tampoco pensemos eso, ¿no? O sea, hay que estar preparados porque podría suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿De acuerdo? O sea, hay que estar preparados. Bien, creo que hay una pregunta por acá. Un ratito. Y de eso se trata, ¿no? De tener ese plan de contingencia que nos permita ir. Ajá. Ok, ok, no hay problema. Eh, Como siempre, parece Whitman, que no conoce las clases. Siempre yo llamo la lista a las 9 o a las 10:30, más o menos, cuando terminamos la clase. Nunca llamo cuando comienza la clase, nunca. Estamos ahorita en la semana 13.
Ya estamos terminando el ciclo y todavía no me conoces. Siempre llegamos al final, ¿no? Siempre al final. Nunca llegamos al comienzo. Nunca. Bien, seguimos. Eh, ¿Cómo nosotros armamos pues, nuestro famoso plan de contingencia? ¿No? ¿Cómo armamos nuestro plan de contingencia? ¿Para qué? Justamente para estar preparados. Bueno, primer punto, sabemos que hay que definir nuestros activos, ¿no? Y estos activos bien definidos, ver lo crítico, lo importante, lo que puede pues, poner en peligro mi empresa. Y en base a esos activos importantes empiezo a generar mi plan, ¿de acuerdo? Entonces, etapa uno, la iniciación. ¿Qué era iniciación? Es el proceso de, por ejemplo, empezar a considerar a la organización como un todo, ¿de acuerdo? Y pues obviamente ver las políticas de la empresa, definir el alcance, obviamente, y las áreas relevantes, ¿no? Ver los recursos, establecer pues la organización del proyecto. Entonces, en otras palabras, en la etapa uno lo que acá te están indicando es que debes conocer tu empresa, ¿no? Conocer las políticas de una empresa, conocer los alcances y las áreas relevantes de tu empresa, ¿no? Asignaciones de recursos de tu empresa y obviamente pues establecer la organización en este caso ya del proyecto que vamos a implementar. ¿Me entiendes? O sea, primer punto, la iniciación. El segundo punto, que trata sobre, en este caso, la parte de, eh, a ver un ratito, creo que hay una pregunta. Ah, bueno, bueno, sí, ¿cómo está? Ok. Primer punto, iniciación. Seguimos entonces. Buenas noches, muchachos. Vamos a seguir un ratito. Estamos acá. El segundo punto es el análisis de requerimientos y definición de la estrategia. Entonces, en los requerimientos hay que ver, pues, obviamente, como le dije, el impacto, ¿no? El impacto si este servicio no se da, el impacto del negocio y la evaluación del riesgo, ¿me entienden? Cuando hablo de riesgo, miren, sucede lo siguiente acá. Eh, Acá hay bueno, un análisis que casi es general y que trata de lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo quiero diseñar un plan de emergencia, un plan de seguridad, de lo que quieran, primero, ¿qué debo hacer? Definir mis activos. ¿Me entienden? Mis activos. Una vez que tengo mis activos bien definidos, debo obviamente pensar en las amenazas que pueden presentarse para ese activo. ¿Me entiendes? O sea, yo tengo definido mis activos. Activo uno, activo 2, activo 3. La pregunta, oye, ¿qué amenaza tiene este activo? Obviamente la amenaza de un activo es diferente a la amenaza de otro activo, ¿ah? Las amenazas de los activos no son iguales. Cada activo tiene su amenaza, tiene sus problemas. ¿Me entiendes? Entonces, repito, tengo mi activo y debo ver las amenazas a ese activo. Conocida la amenaza a ese activo, yo empiezo a deducir las debilidades o vulnerabilidades que se pueden presentar. ¿De acuerdo? Las vulnerabilidades que se pueden presentar. Y en base a este trinomio, activo, amenaza, vulnerabilidad, repito, en base a este trinomio, activo, amenaza, vulnerabilidad, deduzco el riesgo. Entonces, el riesgo es fruto de este análisis de las tres, digámoslo así, actividades o formas de trabajo de una empresa. En una empresa hay activos. Una empresa tiene amenazas a esos activos. Y obviamente en base a esas amenazas deduzco o verifico, detecto mis debilidades. Entonces, conocido esto, sale el riesgo. Este riesgo, que es fruto de la deducción de estas tres variables, este riesgo puede ser mediano, bajo o alto. Si el riesgo es alto, ahí hay que tomar atención. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque sé que si este activo, digamos, es interrumpido, pierdo mucho.
Por eso les decía, ¿no? Activo, amenaza, debilidad. Resultado, riesgo. Este riesgo puede ser medio, bajo o alto. Si es bajo, ni siquiera, digámoslo así, invierto. ¿Por qué? Porque no va a afectar a mi empresa. Si se diera, no va a impactar. Porque el riesgo es bajo, ¿me entiendes? Por eso le digo, no todo hay que, en este caso, no todo activo va a tener un plan de contingencia, sino los activos que lo requieran. Porque un plan de contingencia significa también inversión, significa tiempo, significa capacitación, ¿me entiendes? Significa educación. Entonces, todo eso cuesta, pues no es gratis. Entonces, ¿qué activos sí requieren esto y qué activos no lo requieren? O sea, ahí está lo importante en lo que debemos centrarnos, ¿no? Darnos cuenta de ello. Entonces, como ven, la evaluación, los requerimientos que realizamos el análisis del impacto, ¿para qué? Para evaluar el riesgo, ¿no? Evaluar el riesgo. La estrategia, ¿qué es? Y ya el plan que yo voy a elaborar. La estrategia es la contramedida. Es decir, empiezo ya a ver mi plan B. ¿No? La estrategia es mi plan B. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué, digamos, medidas voy a tomar ante esta situación? ¿No? Estar preparado, probar mi estrategia, ver que mi estrategia funciona, ver que mi estrategia la entienden todos y sobre todo las personas involucradas, para estar seguros de que cuando suceda en la realidad, o sea, mi estrategia pues va a funcionar, ¿no? Va a minimizar el impacto. ¿Me entiendes? O sea, esa es la idea, ¿no? Tener las pruebas del caso para que si sucediera, estar preparados y esto se va a minimizar el impacto y todo bien. Entonces la estrategia tiene que ser probada, obviamente tiene que ser elaborada y tiene que ser analizada. Lo que les comentaba, ¿eh? Los activos, las amenazas y las vulnerabilidades. Resultado, el riesgo. Este riesgo puede ser mediano, alto o bajo. Y de acuerdo a ello, empiezo a tomar mis contramedidas. ¿Qué es una contramedida? Ese es el plan de contingencia que tengo que diseñar, ¿no? Eso es una buena gestión. Y una vez que yo tenga mi plan de contingencia bien diseñado, bien probado, entonces, ¿qué me queda ahora? Capacitar a las personas, a los involucrados, para que cuando se dé el riesgo o el evento, estemos ya pues todos conocidos, conociendo lo que tenemos que hacer y actuando adecuadamente, ¿no? Sabemos a qué lugar hay que ir, por ejemplo, en el caso de un, ¿no? de un siniestro, sabemos qué insumos tenemos que tener, ¿no? Ya están preparados, ya están revisados y están operativos y obviamente pues cuando se dé la situación estamos seguros de que todo va a ir bien. Las contramedidas, ¿bien? Conocerlas, probarlas, ensayarlas, las contramedidas. Una vez que yo tengo mi contramedida ya definida, ahora, ¿cuál es el paso 3? La implementación, ¿no? La implementación ya es, pues, obviamente, el armar lo pensado, lo planificado, ¿no? Equipos, insumos, como les decía, ¿no? De repente, en el caso, por ejemplo, del problema del niño global, oye, pues, la implementación es tener, pues, obviamente, la maquinaria adecuada para reforzar los cauces, ¿no? De los ríos, la maquinaria adecuada para descolmatar algunos cauces obsoletos, no limpiarlos para que cuando el río, digamos, suba su caudal, por ejemplo, desfogue por estos cauces que se están creando, por ejemplo, ¿me entienden? O sea, eso ya es la implementación, ¿no? El armar ya la estrategia físicamente para que todo pues trabaje correctamente. Como ven, en la etapa de implementación consiste en establecer la organización y desarrollar planes de implementación, implementar arreglos de stand-by, por ejemplo. ¿Qué es un arreglo stand-by? Es un arreglo, pues, espejo, ¿no? Oye, se malogró un equipo entre el otro, ¿no? Hay un equipo de stand-by, un equipo de repuesto, ¿no? Por ejemplo. Implementar medidas de reducción de riesgo.
medidas pues obviamente, ¿cómo les diría? De uso extremo, ¿no? Medidas que cuando uno está en guerra, pues, dice, oye, estoy en estado de, digámoslo así, de ahorro de energía. ¿Por qué? Porque solamente debo usar lo mínimo necesario. ¿Por qué? Porque estoy en una situación, pues obviamente complicada, en una situación de emergencia. Entonces yo no puedo desplazarme o trabajar como si todo estuviera bien. Estoy en una emergencia. Por eso hablamos de implementar medidas, las mínimas necesarias para reducir el riesgo, ¿no? Desarrollar planes de recuperación de TI, desarrollar procedimientos, realizar pruebas iniciales. Entonces, cada uno de estos procesos mencionados se consideran pues con respecto a la responsabilidad específica de TI y quién la debe asumir. Acá, cuando uno desarrolla un plan de contingencia, no es solamente pues tener el plan, sino también hay personal encargado de que ese plan se ejecute, ¿no? Hay personas entrenadas, hay personas que se le deberían capacitar, ¿no? Aquellas de repente que en una situación de emergencia incluso van a tener hasta un uniforme diferente al nuestro, para que fácilmente sean reconocidas. Personas que van a encargarse de orientar, ¿no? De repente, por decirles, explicar, ¿no? Dar de repente confianza, dar de repente ánimo, ¿no? Personas que tienen que tener un carácter, ¿cómo les para, para ese tipo de situaciones extremas donde lo que debe, digamos, tenerse presente es la tranquilidad, ¿no? El raciocinio, el análisis, porque si nos desesperamos, las cosas no van a ir bien, ¿no? O sea, digamos, si solamente pues actuamos eh, como les comentaba, ¿no? Improvisando, bueno, puede salir bien, pero en la gran mayoría de casos, la cosa no funciona bien. Entonces no hay que arriesgarnos, ¿de acuerdo? No hay que arriesgarnos. Probar, tener personal ya capacitado, idóneo, quiénes van a actuar, cómo van a actuar, dónde van a actuar, qué van a tener, ¿no? Y ensayarlo, ensayarlo. Como pueden ver luego, la etapa 4, una vez que tenemos ya la implementación, la etapa 4 es la gestión operacional. En esta gestión es muy importante la gestión porque ¿en qué se basa? En la educación, en la prevención, en la capacitación, en los simulacros, ¿no? En las pruebas de ese plan B, como yo les comento, ¿no? O sea, debemos tener ya aprendido, ya ejercitado lo que hay que hacer en una situación extrema, ¿no? Debemos tener y saber quiénes son los involucrados digamos, en esta situación, ¿no? Importante, repito, porque no podemos improvisar. No podemos improvisar. Por eso ustedes no sé si se han dado cuenta cuando hay un simulacro, por ejemplo, claro, a veces muchos no lo tomamos en serio, ¿no? ¿Y qué hacemos? Bueno, pues bajamos ahí caminando, conversando, riéndonos, ¿no? Entonces no es pues una buena, ¿cómo les diría? Una buena medida, porque el simulacro ¿qué es? Es una manera de probar si nuestra gestión, en este caso de emergencia, ¿no? Funciona. Pero sí, claro, yo les digo a los involucrados, oye, miren, van a sonar las alarmas, ustedes tienen que ir al primer piso, por ejemplo. Pero claro, como estoy conversando y voy bajando, pero me demoro, me río, me amarro los zapatos, no me siento, me pongo a bromear con mi compañero. Entonces, ¿cómo puedo medir el tiempo de respuesta ante una emergencia? Porque claro, yo estoy haciendo un simulacro para justamente darme cuenta cuánto tiempo se demoran el piso, estando en el piso 6, oye, llegan al piso 1, cuánto se demoran usando la escalera. Y esos tiempos se miden con la finalidad de ver si estamos bien, estamos dentro del margen de tolerancia. Pero si las personas involucradas no colaboran, si en vez de bajar rápido porque se supone que es un simulacro, se da cuenta que es un terremoto, estamos bajando rápido, si no me estoy jugando, me estoy amarrando los zapatos, me estoy sentando con mis amigos a conversar un rato, bajo cuando me da la gana. Entonces, ¿cómo podemos medir una efectividad de un proceso? O sea, ¿cómo? ¿Me entiendes? Y después nos quejamos. Claro, nos quejamos porque cuando sucede la contingencia, se dé el problema, oye, ¿qué hago? ¿No? ¿A dónde voy?
¿Cuánto tiempo debo demorarme? Ni idea, porque nunca lo tomaste en serio. Y ahora que está sucediendo, ahora pues te toca improvisar, ¿me entiendes? Es como aquella persona pues que no estudia, no se prepara, no entrena, oye, viene el examen y recién en el examen te pones a ver pues, qué hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de esa improvisación? Sales mal. Si tú hubieras entrenado, si hubieras practicado, hubieras obviamente preparado antes, llega el examen tranquilo, porque estás preparado, lo haces bien, actúas bien, reaccionas bien. Pero si no lo hacemos, no nos preparamos, no tenemos la educación, la previsión, la capacitación, no probamos, ensayamos, no tenemos control, obviamente, pues, ¿qué va a suceder con resultado? Nada, todo mal, ¿no? Todo mal, ¿me entienden? Y claro, como repito, nos quejamos después, pero la pregunta es, ¿y cuando se dieron esos simulacros, tú los tomaste en serio? ¿Colaboraste en la ejecución? Ah, no colaboré. Entonces, ¿qué esperamos? O sea, ¿qué esperamos? ¿Mm? Importante tomar en serio las cosas como les comento. El simulacro es para eso. Es para que entiendas y que tienes que bajar, claro, ordenadamente, pero en el menor tiempo posible. ¿Me entiendes? O sea, de eso se trata. Por eso se miden tiempos, pero claro, estos tiempos pues, de repente no reflejan la realidad, porque como les comento, pues estamos caminando, nos estamos de repente moviendo por decirles, esperando pues al amigo, o no salgo, pues, ¿no? Del aula. Entonces, ¿cómo se puede medir, ¿no? Esta contingencia si no colaboro? ¿Me entiendes? Bueno, en el caso de un terremoto, ¿no? Pero en el caso de una empresa, lo mismo, ¿no? Darnos cuenta qué situaciones especiales pueden darse y cómo actuar ante ellas, y ensayarlas y prepararnos. O sea, de eso trata, como les comento, la gestión de continuidad del servicio, ¿no? De continuidad, que el servicio siga dándose. Bien, no sé, muchachos, si hasta aquí, déjenme ver por acá, acá está. No sé si hasta aquí, muchachos, hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de repente. Ok. Por ejemplo, muchachos, a ver, lo que a veces pongo como ejemplo, ¿no? Muchos casos. Ok, a ver, muchachos, ¿ustedes se acuerdan del Chernobyl? De lo que sucedió en esta central nuclear, ¿se acuerdan? Del Chernobyl. Ok, ok. Ah, según ustedes, ¿qué falló? A ver, saben, más o menos han analizado, porque siempre es bueno analizar, ¿no? Errores. Entonces, ¿qué falló ahí, por ejemplo? ¿No? Les pregunto, ¿había plan de contingencia o no hay? En esa situación que hubo, ¿hubo plan de contingencia o no? O sea, ¿había el plan B? No había plan B. Pregunto, ¿no? Pregunto. A ver, me dice Ángel, en el plan de contingencia estaba el fallo, me dice. Ok, ok, a ver. ¿Todos están de acuerdo en lo que Abel dice? O sea, en el plan de contingencia estaba la falla, ya que hizo que explotara. A ver, muchachos, analizando el caso de Chernóbil, para que nos demos cuenta nosotros más o menos cómo van las cosas. Eh, el Chernóbil era una central nuclear, una central de energía nuclear, ¿de acuerdo? Ok. No tomaron, como dice Clever, ¿no? No dicen, no, en este caso tomaron las inspecciones necesarias. Bien, les decía, el Chernóbil era una central de energía nuclear. Como toda central de energía, obviamente, pues tiene sus riesgos. La energía, central hidroeléctrica, térmica, eólica, fotovoltaica. O sea, toda central de energía tiene pues ¿cómo les diría? Sus riesgos. ¿De acuerdo? Todo tiene sus riesgos. Obviamente tiene su plan de emergencia para unas situaciones obviamente determinadas. Hay un plan de emergencia, elaborado, probado, ensayado incluso.
Entonces, ¿qué pasó con Chernóbil? Lo que pasó fue lo siguiente. Como toda central, cada cierto tiempo hay que hacerle mantenimiento a la central, ¿no? Para que funcione, obviamente, pues, limpiar las válvulas, limpiar los, digamos así, caminos, limpiar los, tuberías, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, el personal encargado de hacer los mantenimientos, pues, obviamente, elaboró tal día, tal mes, a tal hora. Todo normal. Pero, ¿qué pasó? Obviamente, siempre hay contingencias. Por ahí, la máquina, cuando empezaron, pues, obviamente, a hacer los mantenimientos, falló un control y empezó a subir la temperatura, ¿de acuerdo? En este caso, de esta central. Y el personal de mantenimiento que se encontraba en ese entonces en esta central era un personal nuevo. ¿Nuevo en qué sentido? Que no tenía experiencia de ensayos. Es como decirles, contrato yo digamos, un personal que, bueno, hay un personal que siempre antiguo, que siempre pues obviamente está involucrado con los ensayos, conoce el plan B, conoce las alternativas en situaciones extremas que hay que hacer, pero esas personas cuando se hizo el mantenimiento no estaban, estaban las personas nuevas que conocían teóricamente el procedimiento, pero no en la práctica. Entonces, obviamente, pues, las personas, cuando sucede el impasse, cuando sucede el problema de Chernobyl, la temperatura empieza a aumentar. Obviamente, los encargados del control, del mantenimiento de esta central, pues, como eran nuevos, no tenían experiencia ante estas situaciones. ¿Y qué pasó? Pues no actuaron correctamente. Y a la larga subió, obviamente, esta central a temperaturas peligrosas, explotó, con la radiación que ya todos sabemos. La pregunta es, ¿cuál fue la falla? Plan de emergencia había, ¿me entiendes? No, no es que no haya, plan de emergencia había, existía. ¿Tenían los insumos para ese plan de emergencia? Sí, los tenían. ¿Estos insumos estaban probados? Sí, estaban probados. Pero ¿cuál fue el error? El error fue que la gente que estaba a cargo en ese momento de la emergencia no estaba capacitada, ¿me entienden? O sea, ese fue el error. Y por eso, a veces, a ver, Joseph, se podría decir que si serían, si tenían, claro, claro, plan de contingencia, pero no se encontraban, exacto, exacto, tú lo has dicho, tú lo has dicho. O sea, y ese sería un problema a veces de muchos, ¿no? O sea, oye, hay que hacer un mantenimiento a la empresa, perfecto. La pregunta es, oye, en este mantenimiento hay riesgos, ¿no? O sea, podrían haber errores, algo se te escapa, dejaste abierto algo, un control, por decirles, una etapa de control que no se, digamos, no activaste o desactivaste, ¿no? Entonces, podría suceder una contingencia, una contingencia. Oye, el personal que tenemos acá sabe cómo actuar ante una contingencia, tiene la práctica, tiene la expertise. No, no lo tiene. Entonces no hacemos mantenimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el personal que sí tiene la expertise. O sea, eso debió hacerse así. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque siempre puede pasar ¿cómo les digo? Un inconveniente, ¿no? Puede pasar. Como imagínense ustedes, otro ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes, oye, soy un doctor, voy a hacer una operación. Esta operación es simple, es sencilla, es ambulatoria, digamos, no hay ningún inconveniente, ¿no? Es una de las más simples, más ordinarias. Entonces yo voy con lo mínimo necesario para operar. ¿Y qué pasa si el paciente de repente es hipertenso, si tiene de repente alguna enfermedad crónica, si de repente por ahí se complicó en el corazón, ¿no? Que no obviamente me había percatado y tiene una complicación en el corazón, y al final pues hoy colapsa el paciente, colapsa. Ante esta enfermedad, digamos, ante esta operación básica, elemental, simple, o sea, colapsa el paciente. Y como yo no tengo material en este momento, no he llevado ningún material, digamos, que pueda ayudar a recuperar a la persona. Porque siempre pensé, pues, no, es simple, es básico, es rutinario, no es ambulatorio, o sea que no hay problema.
Entonces sucedió el problema y como no tengo equipo, ¿qué hago? Oye, una clínica la más cercana y no hay clínica más cercana. O de repente no hay el auto o el vehículo para llegar, ¿no? O de repente hay que darle RPC inmediatamente y de repente no tengo el material, no tengo digamos, la máquina de resucitadora para poder reactivar su corazón. No la tengo. Necesitaba eso, pero no lo tengo. ¿Por qué? Por suponer de que no pasa nada, ¿no? Una operación simple, sencilla, elemental, ambulatoria, que de 1000 operaciones, una, bueno, pues le sucedió, esa era la una, ¿me entiendes? Entonces, con esto qué les quiero decir? Con esto lo que les quiero decir es que cada cosa que se haga, sobre todo si es riesgosa, siempre tomen las contingencias del caso. Oye, es simple la operación, sí, pero por si acaso voy a llevar estos implementos. ¿Me entienden? Por si acaso. Claro, de repente no pasa nada y normal, pues, pero yo estoy preparado. Y en el otro caso de Chernóbil, oye, vas a hacer mantenimientos, cambios, instalaciones, perfecto, que venga el personal que conoce los planes de contingencia para que si se diera ese problema, entonces sabemos cómo actuar. Porque cuando esta central explota, se pudo evitar, se pudo evitar. Lo que pasa es que el personal que estaba a cargo no sabía, no conocía, no tenía claro ese plan de emergencia, porque era nuevo, era personal nuevo, ¿me entiendes? Entonces, esas son las cosas que hay que darnos cuenta, pues los errores, ¿no? Cuando entrenamos, cuando practicamos, cuando tenemos todo lo necesario, tenemos que darnos cuenta de saber cómo procedemos, porque esto es una situación especial, es una emergencia. Entonces, esto no es juego, porque podría pasarnos en cualquier momento, ¿de acuerdo? Así que, claro, uno dice, no, pero, ¿y si pasa después que vienen los lamentos? ¿No? Es como el que dice, oye, nunca, leo una noticia de que se incendió, ¿no? Ah, pero yo no, yo siempre tomo mi precaución. Por ahí hay un incendio y ¿qué haces? ¿Mm? Entonces siempre estar prevenido. O sea, esa es la regla de oro, ¿no? Estar prevenido. No suponer, no pasa nada. Mauricio me dice, claro, hay que estar pues obviamente predispuestos. Ajá, que el plan de contingencia obviamente pueda, ajá, fallar y no confiarnos en la totalidad del mismo y en este caso pues en específico ser aún más cuidadoso al respecto. Exacto. Sobre todo, como tú dices, una central pues nuclear tiene energía, incluso pues es radioactiva, y esa energía radioactiva es dañina al ser humano. Entonces, cuando explota esta central nuclear, pues obviamente la radioactividad se expande, ¿me entienden? Y mucha gente ha muerto en Chernobyl por justamente la radioactividad. Otras se han quedado incluso hasta ahorita, ¿no? Con problemas de salud, porque la radioactividad afecta a la salud, o sea, muta, altera, ¿no? El ADN de la persona. Entonces, y eso pues se liberó. Para que ustedes se den cuenta pues del gran riesgo digamos, en que se ponen, ¿no? O sea, cuando no tenemos o no actuamos adecuadamente. Bien, muchachos. Entonces, como les decía, bueno, ya haciendo un pequeño resumen de lo comentado, el objetivo principal en este caso, la gestión de continuidad del servicio en TI, pues es dar soporte a procesos, ¿de acuerdo? Asegurando que las actividades, en este caso técnicas y servicios, se den, ¿no? ¿De acuerdo? Incluyendo computadoras, redes, etcétera. El proceso de ITSCM consta pues de 4 etapas: la iniciación, los requerimientos, la implementación y por último la gestión operacional. Los análisis de riesgo, como les decía, ayudan a identificar los riesgos, ¿no? A los que está expuesto el negocio. Ya les dije, hay alto, medio y bajo. Y también pues se dará información valiosa, ¿no? A la gestión para identificar las amenazas, vulnerabilidades y medidas de prevención. Listo.
No sé, muchachos, si hay alguna pregunta al respecto, si todo está claro, muchachos. Ya, listo. Muy bien, muchachos. No se olviden que la próxima semana es semana 14. La semana 14 es la, en este caso, tercera. No, perdón, ustedes ya han dado su segundo, no, ya no, estoy hablando, no, pensé, me confundí con otro curso. Ustedes van a dar su final nomás, y ustedes ya han dado todo, ¿no? Ustedes ya han dado su primera evaluación calificada, su segunda evaluación calificada, su parcial, y solamente les falta su final, que cuando se toma, semana 16. ¿De acuerdo? Semana 16. Listo. Entonces vamos a llamar listas si todo está claro. A ver, me dice Matías, en implementación también cuentan los equipos como botiquines o es una gestión operacional. No, también cuentan, ¿no? En la implementación, bueno, dependiendo de lo que quieras tú mitigar, de lo que quieras tomar contramedida, pero claro, si hablamos de TI, hablamos pues de equipo, hablamos de programas, ¿no? Hablamos de ese tipo de, digámoslo así, de insumos, ¿no? Si hablamos de TI, que es ahorita pues el tema del curso, pero si hablamos en general, pues obviamente pues hay no solamente equipo, ¿no? Sino también hay insumos, como les decía, en el caso pues de un terremoto, ¿no? Protegemos equipos, ¿no? Computadoras o de repente programas, ¿no? O de repente ante un aniego, ante una, de repente inundación, ¿no? Que podría también suceder. Entonces, ¿cómo defendernos, cómo protegernos de ese tipo de situaciones? O sea, de eso se trata. ¿Está claro, Matías? Ujú, listo. Muy bien, muchachos, vamos a llamar lista. Si todo está claro, vamos a llamar lista. Un ratito, vamos por acá. Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, un ratito. A ver, espero que sí. Listo. A ver, muchachos, atención a la lista. Acá vamos a poner gestión de continuidad de servicio. De continuidad del servicio. Listo. Listo, muchachos. A ver, atención a la lista. Alan Arcos Campos. Campos ya. Alan Arcos. Ninguno. Ok. Ni Alan ni Arcos. Listo. Cayo Chan Chávez. Cayo Chan Chávez. Tampoco. Ok. Corimaya Cruz Espinosa Cruz Pinto. Ya. Cruz Pinto. Ok, ok. Ya Chávez, ok. Cruz Pinto. No está. Cruz Pinto no está. Y Chávez sí está. Y me dicen que Chan también tiene problemas. Ok. Seguimos. Enríquez Garay Huacasi. Huacasi Enríquez Garay. Perfecto.
León Yanque López. León Yanque López. Y a Yanque León López. Bueno, ni León ni López. Ahora, Machicao Misme More. Ya Misme, Machicao More, ya More. Machicao, Machicao no está. Un ratito. Machicao no está. Misme More, Machicao no está. Ya, ok. Nario Ocampo Ore Cárdenas. Nario Ocampo Ore Cárdenas. Ocampo Ore Cárdenas, Nario, perfecto. Orenciso Pacompía Pajares. Orenciso Pacompía Pajares. Ya, Pajares. Orenciso. Ya, ok. Orenciso. ¿Dónde está? Orenciso no está. Y me decía que había venido Alan, ¿no? Creo que Alan me dijo que había venido. Si mal no me equivoco, es Alan. Sí, Alan, perfecto. Seguimos. Seguimos. Entonces estábamos en Pajares, Pacompía, Pajares. Ok. Pillaca, Quijahuamán, Quijano. Pillaca, Quijahuamán, Quijano. Quijano, Pillaca, Quijahuamán. ¿No está? Quijahuamán. No está. Quijano sí. Quijahuamán no está. Quispe, Ramírez, Rixi. Ya, Quispe, Ramírez, Rixi. Ya, Ramírez. Quispe, Rixi. No está. Ah, ya, Rixi, ok. Quispe, entonces no está. Quispe. Quispe no está. Ok. Y ahora seguimos. Rodríguez Saavedra Solís. Rodríguez Saavedra Solís. Ya, Saavedra, Rodríguez Solís. Bien. Entonces, ok, ok, ok. A ver, estamos en Ramírez, Rixi, Rodríguez. ¿No? Ramírez, Rixi, Rodríguez. De los cuales solamente ha venido Rixi y Ramírez. O sea, Rodríguez no está. Rodríguez no está. Saavedra, Solís Suárez. Saavedra, Solís Suárez. Suárez ya. Saavedra, Solís. Ya. Solís. Parece que no está Solís. Oh, perdón, sí, Solís no está.
Vi- Valdivieso, Villegas y Ataco. Villegas, Valdivieso, listo. Creo que nadie más. Creo que nadie más. Perdón. Solamente Villegas y Valdivieso. Ya, y Ataco no ha venido. Y Ataco no ha venido. Bien, muchachos. O sea, entonces, como les comentaba, importante entender que acá están, bueno, acá están ustedes, no, acá están otras personas. Ya, importante les decía es que ustedes entiendan pues que la gestión de continuidad del servicio pues se basa en eso, ¿no? En hacer un plan de contingencia, un plan de emergencia, ver qué activos tenemos, hacer el cruce de los activos con las amenazas para obtener luego pues de las llaves, que en este caso nos van a permitir a nosotros poder eh, ejecutar nuestro plan de contingencia, de alguna manera probar nuestro plan de contingencia. No es solamente tenerlo, hay que probar, ¿no? Que funcione, hay que probar de que esté operativo y de repente incluso hacer modificaciones en algunos casos, ¿no? De repente actualizaciones, ¿por qué no? ¿No? Pero siempre probando sobre todo los insumos que tenemos. Bien, muchachos, bueno, entonces, bueno, si no hay preguntas, sería todo por hoy, agradeciéndoles su atención y nos veríamos la próxima semana. Bien, muchachos, sí, listo. Buenas noches, Joseph, buenas noches. Ok, listo. Nos vemos, muchachos.